en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Tomen sus asientos. Aleluya. Y vamos a estar atentos. Este es un tema, hermanos, importante, ¿verdad? Todos son importantes, pero este es un tema, hermanos, que con frecuencia, ¿verdad?, es motivo de discusión, de contradicciones, cuando la gente no entiende, ¿verdad?, la naturaleza de Dios, la divinidad de Dios. Y bueno, vamos a tratar de estudiar, ¿verdad? El tema le hemos titulado la dualidad de la naturaleza. La dualidad de la naturaleza. El Señor Jesucristo tiene una doble, hermanos, naturaleza. Y eso es lo que nos vamos a ocupar en esta ocasión de estar considerando. Cuando aquí vemos en Colosenses que dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él es dentro de Él, no es con Él, es en Él. Amén, gloria a Dios. Dentro. En el cuerpo de Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Amén. Ahora, sin embargo, en la parte final de aquí vemos que nos habla quién está haciendo mención esto, hermanos, el apóstol Pablo, y aquí menciona, ¿verdad?, a Cristo como hombre, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, un texto que yo creo que ya no lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Todos los que leemos la Biblia, ¿verdad? Y nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero luego aclara, y el verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo es un vocablo, hermanos, que expresa una acción. Si yo digo, ¿verdad?, los jóvenes, ¿verdad?, corren velozmente, ¿verdad?, estoy hablando de la acción que ellos tienen, ¿verdad? Entonces ahí hay un verbo, en correr, ¿verdad? Ahora, si dice la Biblia, en el principio era el verbo, estaba la acción de Dios, y el verbo era con Dios, o sea, la palabra era con Dios, pero dice, y el verbo, o sea, la palabra, era Dios. Ahora, ahí vemos pues de que es donde muchos se confunden, bueno, ¿es o no es? ¿O es, verdad, cómo está eso? Y no hayan, verdad, cómo entenderlo. Así que nos habla del verbo, hermanos, hecho carne. En el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquella palabra se hizo carne. Y luego dice, y habitó entre nosotros. Entonces, Dios, que es el verbo era Dios, habitó entre nosotros, estuvo con nosotros. Es lo que está diciendo aquí Juan. Él dice nosotros porque él estaba ahí. Amén. Usted y yo físicamente no estábamos todavía, pero el que está diciendo esto, que es Juan,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan está hablando de un momento muy especial, muy glorioso, cuando dice, y vimos su gloria. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Y cuando el Señor estaba con ellos ahí, o ellos con el Señor, vieron la gloria que estaba en él. Vimos su gloria. O sea, el Señor, sus ropas se volvieron tan resplandecientes que la Biblia dice que no hay ningún lavador en la tierra que pueda hacer que las ropas se blanqueen tanto. Entonces, nada de que Ariel y que bueno, muchos ahorita comerciales, ¿verdad? Que sí quita manchas. No, el Señor, hermano, sus ropas resplandecían, su rostro se hizo otro. Hermanos, su rostro, hermano, resplandeció, y por eso dice, y vimos su gloria. Ahora, ¿a quién vieron? Al Verbo hecho carne, o sea, al Señor Jesucristo como hombre, pero, hermanos, en su gloria, con un resplandor, hermanos, tremendo. Así que el apóstol menciona, pues dice aquí que el cuerpo que él tenía, que en ese cuerpo radica toda la deidad. Toda la deidad, o sea, todo lo que es Dios. Deidad quiere decir Dios. Entonces, cuando nos menciona, ¿verdad?, la palabra de Dios, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la naturaleza de Dios habita en él. No dice que en él habita algo de la deidad, no. Dice toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. En usted, hermano, o en mí, habita el Señor también. Pero nosotros habita un poquitito. No soportaríamos que habitara mucho de Él en nosotros, porque nuestro cuerpo no está diseñado para soportar tanta gloria, tanto poder como el cuerpo del Señor. Él dijo, más me apropiaste cuerpo. El cuerpo del Señor estaba apropiado para poder poseer toda la plenitud de la deidad. Así que aquí está mencionándonos, ¿verdad?, cómo toda la deidad, todo lo que es Dios, todo lo divino, toda su naturaleza divina, hermanos, vino y habitó en Jesús. Como hombre estaba en él, no con él. En él estaba todo. Tenía una naturaleza humana, pero también tenía otra naturaleza que era la divina. O sea, Dios, la divinidad, estaba en él. Y son dos naturalezas. Esto es lo que le constituyó al Señor Jesucristo ser Dios. Él, sin esta naturaleza divina, sin esta deidad, él solo sería hombre. Pero en él habita toda la plenitud de la deidad. Así que él fue constituido en Dios, ¿verdad?, con un cuerpo, hermanos, con dos naturalezas. Así que Jesucristo, a la vez que era Dios, era hombre. Y nosotros, poseyendo algo de Dios, seguimos siendo humanos. Jamás podremos ser otra cosa, porque en nosotros solo hay algo de Dios. Por eso dice la Biblia,
subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y diste dones para los hombres y también para los rebeldes, a fin de que habite entre ellos Jehová Dios. O sea, hay algo de Dios en nosotros, en los humanos, pero algo. No quiere decir que es mucho, porque como decía, nuestro cuerpo no está diseñado para soportar tanta grandeza, tanto poder, hermanos, como lo era el cuerpo de Jesucristo. Así que Él poseía dos naturalezas, ¿verdad? Así que a la vez era Dios, ¿verdad? Todopoderoso. No era parte de Dios, no, Él era todopoderoso Dios. Era también hombre, ese Dios excelso y sublime, a fin de manifestarse a los hombres, hermanos, tuvo que encarnar. De otra manera, no podía darse a conocer, a ver por los hombres. Encarnó en la persona física de Jesús. Es como si usted o yo quisiéramos hablar con una hormiga. ¿Qué necesitamos para que una hormiga nos entienda? No se puede, pero si se pudiera, tendríamos que poseer un cuerpo de hormiga, ¿verdad? Y poderle decir algo que nosotros quisiéramos. Yo he observado las hormigas cuando andan trabajando y aquella hilera, ¿verdad?, que llevan, y a veces, hermanos, ha habido obstáculos para ellas, a veces agua, a veces algo, y yo les he puesto un palito ahí y les digo, miren, por aquí pásense para que crucen el agua y sin que se tengan que meter al agua. Pero no me entienden, les pongo el palito y ellas andan por el otro lado. ¿Por qué? Porque yo no soy hormiga. Quiero guiarlas y no puedo. Así Dios, siendo Dios, hermanos, tuvo que humillarse, bajarse hasta lo sumo, hasta lo máximo, hermanos, y tomar un cuerpo humano para que, hermanos, poderse dar a conocer a nosotros. Así que ahí leíamos, ¿verdad?, en Juan, gloria al Señor, 1:14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, Él se manifestó la gloria de Él. Él le dice al Señor: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y no dice con alguna gloria, dice con aquella. Señala una gloria específica. Amén. Al decir aquella, no dice glorifícame con tu gloria o dame que yo posea tu gloria. No, dice con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, al manifestarse esa gloria en Él, su cuerpo fue transformado, tomó otro aspecto resplandeciente, y fue lo que dice Juan: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bien, así que Él, siendo hombre, también era Dios. Ahora, allá en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, 14 y el versículo 17. 2:14 de Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Verso 17:
por lo cual debía ser en todo, hermanos, semejante ¿a quién? A sus hermanos. ¿Quiénes eran? Nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, notemos que aquí dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? Nuestras almas. La verdadera persona de nosotros no es el cuerpo físico, es el hombre interior que está en nosotros, que se llama alma. Pablo habla del hombre interior y del hombre exterior. El físico, la carne, la sangre, ese es el cuerpo exterior. Pero el hombre interior que está en nosotros es nuestra alma. Y a eso es lo que se está diciendo aquí: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Nuestro cuerpo, hermanos, no puede participar de otro cuerpo. Ya tiene un cuerpo, pero el alma, no teniendo, hermanos, un cuerpo físico, el alma tiene cuerpo espiritual. Entonces ahí le llama hijos a las almas, las que vinieron del cielo. Usted y yo ya estuvimos en el cielo. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos bendijo tiempo pasado. No dice nos bendecirá, no dice nos bendice. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que nuestras almas, la suya y la mía y la de todos, ya estuvo en el cielo. Pero vino a participar de carne y sangre, y ahora tenemos un cuerpo físico. Antes no lo teníamos. Entonces, por cuanto los hijos, o sea, nuestras almas, participaron de carne y sangre, Él tuvo que hacer lo mismo. Él también participó de lo mismo, o sea, de un cuerpo humano, de carne y sangre, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. O sea, la manera de ayudarnos el Señor era siendo semejante en todo a nosotros. Amén. Entonces, siendo Él semejante, Él podía ayudarnos, podía comprendernos. Si una persona jamás ha sido, humanamente hablando, si una persona jamás ha sido pobre, no comprenderá las necesidades de los pobres. Si una persona jamás ha tenido hambre, oirá esa palabra hambruna o hambre en el diccionario, en el léxico, pero no la comprende. No sabe qué es el hambre, porque nunca la ha tenido. Para comprender es necesario poseer lo mismo. Así Dios, para poder, hermanos, ayudarnos, Él tuvo que participar de lo mismo que nosotros, de carne y sangre, que viene siendo nuestro cuerpo físico. Es carne y sangre. Amén. Y ahí vemos entonces Jesucristo como hombre, porque Él era hombre, como hombre lloró. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado? Gloria a Dios. Entonces Él también lloró, como hombre. El Señor lloró. Miren, lo vamos a ver en Lucas 19:41. Estamos tratando de conocer, ¿verdad?, esas naturalezas que Él tuvo, hermanos, humana y divina. Lucas 19:41 nos dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor lloró por su pueblo Israel, por los judíos. Algunos no entienden, ¿verdad?, quiénes son los judíos. Cuando mencionan esta palabra, lo dicen con tanto desdén, con tanto desprecio. Eres un judío, como si fuera malo eso. Oiga, si es una honra. El Señor Jesucristo era judío, humanamente hablando.
era judío, y lloró por su pueblo al verla. Lloró, dice. Entonces lloró sobre ella, sobre esa ciudad. Entonces el Señor como hombre tuvo que llorar. Él puede comprender. Por eso la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos que lloran. Si lloramos, hermanos, un día el Señor nos va a consolar. Amén. El Señor como hombre tuvo hambre. Allá en Mateo 4:2, vamos a verlo. Gloria a Dios. Mateo es el primer evangelio. 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces el Señor supo lo que era el hambre, ¿verdad? Él estaba en ayuno y en el desierto. Y el diablo, cuando trata de tentarlo a uno, cuando trata de atacarlo, le va a llegar por la parte frágil, débil, lo que uno sufre. El diablo no le dijo a Jesús, ¿verdad?, que pues hiciera que fluyera ahí alguna fuente de agua, porque el Señor no tenía sed. El Señor estaba en ayuno, un ayuno parcial, donde Él podía tomar agua, pero no comía. Entonces, como no comía por 40 días, tuvo hambre. Era hombre, por eso tuvo hambre. Amén. Ahora, así que no dice la Biblia que tuvo sed, ¿verdad?, sino dice que tuvo hambre. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Evangelio de Juan 4:7. Estamos viendo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, para que no surja por ahí, bueno, eso opina el hermano Jacobo. No, estamos leyendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Evangelio de Juan 4:7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Por qué Jesús le dice dame de beber? Porque era hombre, porque tenía sed, ¿verdad? Y le pide a la mujer que le dé de beber. Pero había un problema. Aquella mujer era de Samaria, samaritana, y él era judío. Y los judíos y los samaritanos no se mezclaban. Jamás un judío se casaría con una samaritana, o a la inversa. No se mezclaban, no platicaban, no conversaban, no se llevaban. Entonces el Señor le dice dame de beber, y ella se quedó sorprendida, ¿verdad? Le dijo la mujer: ¿cómo tú siendo judío me pides, verso 9, cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Se da cuenta? Pero al Señor no le importaba, hermanos, eso que existía entre ellos, ese racismo. Al Señor no le importaba, porque Él no era racista. El Señor nos ama a todos, sean chinos, japoneses, alemanes, franceses, etcétera, o mexicanos, hermanos, a todos nos ama. Amén. Y Él entonces hizo un lado ese racismo y le dice a la mujer: dame de beber. Así que cuando usted tiene sed, ¿qué pide? ¿Frijolitos? ¿Carne? No, pide agua, ¿verdad? Porque lo que tiene es sed. Si tiene hambre, bueno, va a pedir de comer. Pero el Señor tenía sed. Como hombre tuvo, ¿verdad?, sed. Como hombre, hermanos, también le daba sueño. Ahí en Mateo 8:24, Mateo 8:24 nos dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
O sea, había una tempestad, hermanos, y la barca se estaba haciendo agua. Es decir, se estaba metiendo el agua a la barca. Y él iba durmiendo. El Señor trabajaba tanto y dormía muy poco. Pero llega un momento, hermanos, que como humanos nos gana el sueño, ¿verdad? Si usted y yo no desvelamos, ¿cuántos vienen desvelados? Qué bueno, ¿verdad? Porque si no, no van a oír la predicación. Aleluya. Bien, el Señor estaba dormido como hombre. Estamos viendo los aspectos de su naturaleza humana. Como hombre, hermanos, el Señor se fatigó. Volvemos a Juan 4:6, Evangelio de Juan 4:6, y nos dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba fatigado, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, a las 12 del día. La primera hora era las 6 de la mañana, la segunda hora era las 7, las 8, ¿verdad? Las 9, o sea, comenzaba de las 6 a las 7 era la primera hora. Así que la sexta hora eran las 12 del día. El Señor estaba cansado del camino. ¿Qué tanto habría caminado? ¿Verdad? Yendo por las aldeas, hermanos, predicando. Entonces Él estaba cansado porque era hombre. Así que también Jesucristo confesó lo que Pablo dijo en Colosenses 2:9, que en Él estaba, ¿verdad? O en Él habita la divinidad, ¿verdad? Lo divino, la divinidad, ¿verdad? Como dice en Juan 14, 10 y 11. Ahí mismo en este Evangelio, vamos al capítulo 14, versículos 10 y 11. Y dice Juan 14, 10: ¿no crees? Una pregunta. El Señor está haciendo una pregunta, el Señor Jesucristo. ¿No crees que yo soy en el Padre? Fíjese bien, en es dentro, en el Padre, y el Padre en mí. Esto significa, hermanos, que el cuerpo que Él tenía era del Padre, pero era también del Hijo, de lo humano, de su humanidad. Yo en el Padre y el Padre en mí. Y luego dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en ¿qué? En mí, o sea, en su cuerpo, Él hace las obras. Verso 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto significa que el Padre no tiene otro cuerpo. ¿El Padre quién es? El Padre es el Espíritu Santo, al que algunos le llaman la tercera persona. No hay tal tercera. El Espíritu Santo, siendo Espíritu Santo, se constituyó en Padre. ¿Cuándo? Cuando engendró a su Hijo, a Jesús. La palabra de Dios nos dice allá en Mateo, bueno, vamos a verlo, Mateo 1. Ahorita regresamos, Mateo 1. Gloria a Dios. 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. Aquí va a decir cómo fue. Estando desposada María, su madre, con José. O sea, ¿qué quiere decir desposada? Comprometida, pero no junta. No estaba conviviendo con él todavía. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién era el Padre ahí? El Espíritu Santo.
Entonces, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. ¿De quién era Jesucristo? Del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo había engendrado. El Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces el Espíritu Santo lo engendró, y cuando lo engendró, se constituyó en padre. Yo soy hijo. ¿Alguien lo duda? Yo soy hijo porque fui engendrado. Y fui y sigo siendo hijo. Pero cuando yo engendré a mi primer hijo, no dejé yo de ser hijo. Sigo siendo hijo, pero ahora soy padre. Y soy el mismo. El Espíritu Santo no dejó de ser Espíritu Santo. Siendo el Espíritu Santo espíritu, no teniendo cuerpo, engendra a Jesús. Y al engendrarlo, se constituye en padre. ¿Entendemos? Se constituyó en padre. Entonces, una vez que se constituyó en padre, ¿verdad? Aquello que él engendró nació, creció, y el que lo engendró, que era el Espíritu Santo, vino y habitó dentro de él. Es lo que dice Pablo en Colosenses 2:9. En él habita corporalmente, quiere decir en su cuerpo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios. Toda radica en él. Volvamos a Juan 14. Entonces Jesús está confirmando aquí en Juan 14 lo mismo que le está diciendo Pablo. Volvemos al verso 10 y 11. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? O está diciendo, el cuerpo que yo tengo es del Padre, o sea, es del Espíritu Santo, y el Padre en mí. No eran dos cuerpos, el mismo cuerpo era para su naturaleza humana y para su naturaleza divina. Entonces dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Había dos que hablaban por esa boca. A veces hablaba como hombre, que era, pero a veces hablaba lo divino que estaba en él, la divinidad, por la misma boca. Y es donde algunos se confundían. ¿Y este quién se cree? ¿Quién se cree este que perdona pecados? Cuando él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaba actuando como Dios, no como hombre. Y como no lo entendían, lo juzgaban. ¿Y este quién se cree? Si la ley dice que solo Dios puede perdonar pecados, pues por eso estaba perdonando pecados, porque él era Dios. ¿Y por qué era Dios? Porque él poseía a Dios, a toda la deidad. Por eso perdonaba pecados. Y él está diciendo, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, o sea, dentro de mí, él hace las obras. Esto dijo Nicodemo también. Señor, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuera Dios con él, ¿verdad? Y dice aquí el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si él no fuera Dios, no podía haber hecho las obras que hizo: resucitar muertos, perdonar pecados, curar enfermos. No podía haber hecho eso. ¿Por qué? Porque un hombre no tiene esa capacidad
¿verdad? Solamente Dios puede hacerlo, pero como Dios estaba en ese cuerpo que Él había engendrado, entonces Él, al estar en ese cuerpo al que nosotros conocemos como Jesús o Jesucristo, era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque Él poseía a Dios. Amén. Sin eso que Él poseía, no era Dios. Sin la divinidad. Pero como Él poseía la divinidad, la deidad, toda la deidad, Él era Dios. Amén. Entonces veamos pues que el cuerpo de Él estaba diseñado, apropiado para poseer toda la deidad. Yo he puesto este ejemplo. Los que conocen del gas, ¿verdad? Que usan los que soldan, usan dos tanques, uno delgadito y otro grande. El tanque delgadito tiene mucho más libras que el grande. Puede soportar mucho más libras que el grande. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso, para soportar mayor capacidad. Es más grueso su formación, el fierro, el cuerpo de él es más grueso y no va a explotar. Si las libras o kilos que tiene el tanque delgadito se le metieran al otro, hace volar el tapón, estalla, porque el otro no está diseñado para eso. Así sucede si la deidad que estaba en Jesús entrara en nosotros, hermanos, nos morimos, no soportaríamos. Simplemente, oigan, los profetas, cuando recibían, hermanos, visiones, cuando recibían alguna visita de un ángel, ellos estaban temblando. El ángel que vino a Daniel y le dijo: yo fui enviado a ti. Y Daniel estaba temblando y no podía estar ni de rodillas siquiera, no soportaba, y le dijo: levántate, y lo fortaleció. Pero hermano, ni siquiera la presencia de un ángel, pues imagínense la de Dios. Entonces el cuerpo de Jesús estaba diseñado para poseer toda su naturaleza divina. Gloria a Cristo Jesús. Así que el Señor poseyó todo esto, ¿verdad? Porque en Él estaba o habitaba lo divino, la divinidad. Amén. A veces habla o hablaba y actuaba como humano, ¿verdad? Como humano, como hombre. Y a veces lo que hablaba no era el hombre, era lo divino. Y dijo o pidió: cree en aquel, ¿verdad? Entonces, aquí en este evangelio de Juan 14, fíjese, seguimos viendo y dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿verdad? Bien, en los versos anteriores vamos a ver aquí a Felipe. Felipe le está haciendo una pregunta al Señor. Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchos cuando leen este versículo no lo leen bien. Fíjense en esto. Estamos ahí. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no dice nadie va al Padre, dice nadie viene. Una cosa es ir y otra cosa es venir. Nadie viene al Padre. ¿Cómo estaba hablando ahí Jesús? Como Dios, como Padre que era. Lo que estaba hablando era su naturaleza divina.
Y hay algunos, ¿verdad?, que recitan este texto y dicen, pues la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por Él. No, no dice así la Biblia. Tengamos cuidado si un día recita usted este texto. Nunca diga que nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre. Porque el que está hablando aquí era el Padre. Por eso está diciendo viene, no estaba diciendo va. Amén. Ahora, verso 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Fíjese la ciencia que hay aquí. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe se queda sin entender. Verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, él seguía aferrado. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué preguntaba Felipe? ¿Por quién? Por el Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Notemos aquí algo importante, que el Señor, al decirle a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, era porque era el mismo cuerpo. Nosotros no podemos ver a Dios en su esencia, porque Dios es espíritu. A ver, pongan atención, voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están viendo salir el aire de aquí? No se ve, pero está saliendo aunque no lo vemos, ¿verdad? Así es un espíritu, como el viento, no se ve, pero es real. No podemos negar que existe el viento o que está saliendo viento. ¿Por qué? Aunque no lo vemos, pero lo podemos sentir, ¿verdad? Ahora, vemos las toallitas ahí donde les pega el aire, miren cómo se mueven. Pero ¿por qué se mueven si no vemos nada? Lo que no vemos le está sacudiendo las toallitas. Así a Dios no lo podemos ver. Pero como Dios era espíritu y no se podía ver, Él poseyó lo que Él engendró. Él no tenía otro cuerpo, Él poseyó el cuerpo que Él engendró, y al poseer ese cuerpo era del Padre. Por eso está diciendo, el que me ha visto a mí, o sea, el que ha visto este cuerpo de carne y sangre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces le está diciendo a Felipe que él era el Padre. Pero Felipe sabía que era el Hijo y quería que le mostrara a otro, ¿verdad? Le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aquí está hablando entonces no como hombre, está hablando como Dios. Lo divino, el que hablaba con él era la naturaleza divina. Amén. Entonces ahí había dos naturalezas. Ya vimos como hombre, pues él comió, bebió, se fatigó, durmió, etcétera. Pero como Dios, hermanos, hay que entender, nadie puede hacer las cosas que yo hago, ¿verdad? Gloria a Dios. Créanme por lo que yo hago. No lo hago yo, sino el que mora en mí. O sea, Dios, el Espíritu Santo, el Padre, que es el mismo. El Espíritu Santo es el Padre porque el Espíritu Santo lo engendró. Entonces es el mismo. Así que ahí está hablando, hermanos, como la naturaleza divina, lo divino. Y dijo, ¿verdad? El que cree en mí, dijo el Señor, ¿verdad? Él era el Padre. Les pidió que lo creyeran por las mismas obras, por las señales, por las sanidades que Él hacía. No las hacía como hombre, las hacía como Dios que era. Así que
Así, por eso le he dicho Nicodemo, mira ahí, vamos un poquito atrás, capítulo 3 de este mismo libro, este mismo Evangelio, 3:2, y ahí vemos a Nicodemo confirmando esto. Lo vamos a leer desde el verso 1 y 2. Juan 3, verso 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Esta palabra quiere decir maestro, viene de un vocablo griego que se dice Raboni o Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, o como rabí, o como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo entendía que algo estaba en él, pero no lo comprendía. Pero él sabía que su cuerpo no era cualquier cuerpo, sino que en ese cuerpo había algo que no había en ninguna otra persona. Gloria a Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces. Entonces él sabía que algo había, pero no lo entendía, pero estaba admirado. Amén. Así que, hermanos, el Señor, por eso, como Dios, Él hacía, hermanos, las cosas que como hombre no podía hacer, ¿verdad? Jesús, como Dios, perdonó pecados. Ya miramos, ¿verdad? Esto, cuando le trajeron a aquel paralítico, que quitaron parte del techo, menciona ahí en Marcos 2:5, ¿verdad? Bajaron el paralítico y lo primero que él hizo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Era necesario primero perdonar los pecados que sanarlo. Sí, fíjense en esto. Primero había que perdonar el pecado, porque la enfermedad era parte del pecado. Es como cuando nosotros vamos con un médico y no nos hace un estudio. Hay doctores que me duele mucho aquí, y nos hace una receta, nos receta medicina, tómate cada tantas horas, y nos acaba la medicina y vamos para atrás. ¿Cómo te sientes? Igual. O sea, él no sabe qué es lo que tenemos, solo se aventuró a suponer que es un problema determinado, pero no está seguro. Primero hay que hacer exámenes, hay que hacer, ¿verdad?, análisis de todo, sacar radiografías, tratar de primero ver qué es lo que hay para poder dar una receta. Cuando ya se sabe qué es lo que tiene, ahora sí con seguridad: tienes esto, te vamos a recetar esto, que es para eso. Cristo primero tenía que perdonar los pecados para sanarlo. Y lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. Fue cuando se escandalizaron. ¿Quién se cree este? Si la ley dice que solo Dios puede perdonar pecados, pues por eso lo estaba haciendo, porque Él era Dios. Amén. Así que, para abreviar el tiempo, hermanos, recordaremos que Jesús, actuando como Dios, sanó leprosos, hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo andar a los paralíticos, resucitó a los muertos, anduvo sobre las aguas. Todo esto hizo como Dios. Amén. Como Dios. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, multiplicó los panes y los peces. Por esto dijo Jesús: si no creen que yo soy en el Padre, créanlo por las mismas obras. ¿Está claro eso? ¿Verdad? ¿Qué más pruebas quieren? Créanlo por las mismas obras. ¿Qué humano podía hacer esto? Nadie. Ahora, hay infinidad de pasajes que nos dice que Jesucristo es Dios, pero estamos viendo por qué es Dios. Porque Él poseía a Dios. Al poseer a Dios, era Dios. Amén. Allá en primera de Juan 5:20
no evangelio. De aquí del evangelio de Juan nos vamos a la epístola de Juan, que está adelante, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5. Juan tiene 3, primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a ir a primera de Juan 5:20. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Qué importante es eso, que Dios nos dé entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que Él vino para darnos entendimiento. Es muy importante que Dios nos dé entendimiento, porque si Dios no da el entendimiento, patinamos en nuestra mente y nomás no entendemos. Pero cuando Dios nos da entendimiento, como se nos despeja. Qué claro está eso. Y yo no lo entendía. Bueno, pero porque ya Dios nos está dando entendimiento. Así que dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Por qué era el verdadero Dios? Porque Él poseía a Dios. Porque Él poseía todo lo que era Dios, todo lo divino, toda su naturaleza divina la poseía. Por eso era Dios. Este es el verdadero Dios. Ahora, vamos a regresarnos un poquito atrás a Tito. Después de Timoteo está Tito. En Tito 2:13, Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es el gran Dios y Salvador? Jesucristo. ¿Se da cuenta que claro? Ahí nos está diciendo quién es el gran Dios y Salvador. Es Jesucristo. Que algunos dicen que Jesucristo es un Dios chiquito, es que no les ha amanecido, ¿verdad? Si no hablaren conforme a lo que está escrito, no les ha amanecido. Así que aquí está diciendo que Él es el gran Dios. Él es el Dios verdadero, el todopoderoso. Entonces, hermanos, ya si alguien se obstina a decir lo contrario, pues es que, hermanos, todavía está en sus tinieblas. Ahí en Judas, un poquito adelante, allá un libro antes de Apocalipsis, es una hojita nada más. Judas es una hoja que está antes de Apocalipsis. Judas es el capítulo 1, porque nomás tiene un solo capítulo. El último versículo, que es el 25, dice: al único y sabio Dios. ¿Cuántos hay? Uno, es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Sea qué cosa, gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.